Un fraternal saludo para todos ustedes. Nuevamente nos encontramos aquí en la Asamblea Católica Virtual, todos los miércoles en este horario de las 7 de la noche. Bienvenidos a todos. Abramos el corazón para recibir las más grandes bendiciones del Señor. Bueno, después de este saludo, invito a todos ustedes, familiares, que se unan para esta asamblea virtual. Los invito para que el Espíritu Santo hoy nos hable a través de este tema bello de sanación. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Salmo 77, 2-3, algo muy bello. A Dios clamo con fuerte voz, para que Él me escuche. El día que estoy triste, busco al Señor, y sin cesar levanto mis manos en oración por la noche. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, como asamblea, como miembros de la comunidad, con todos los que nos ven a través de este canal YouTube, le voy a invitar a que alabemos y bendigamos al Señor en este momento y nos pongamos en este preciso momento en oración también. Y vamos a comenzar con esa canción bella, Sintiendo Estoy. Testigos del poder de Dios. Por el milagro que Él ha hecho en mí. No era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Eso, canta, muévete, aplauda al Señor. Poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. No, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. ¡Hurra por Cristo! Hurra por Cristo, hurra por Cristo. Todos en la iglesia cantan hurra por Cristo. 1, 2, 3 veces cantemos alabanzas a Cristo. Jesús, hurra por Cristo, hurra por Cristo. Todos en la iglesia cantan hurra por Cristo. 1, 2, 3 veces cantemos alabanzas a Cristo Jesús. Eso, qué lindo, démosle un aplauso al Señor, nuestro Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y le invito a que se disponga su corazón, su mente, para que le oremos al Señor,
para que hoy rindamos nuestra vida, rindamos nuestro ser, nuestra familia, todo lo que hay dentro de nosotros a los pies de Dios. Que Él sea el único al que tú le puedas tener esa confianza, esa plenitud de depositarle todo su ser, todo su corazón, toda su familia, todo su momento de dificultad, de enfermedad, de crisis. Deposítala en manos del Señor. Por eso cierra tus ojos y piensa un momentico ahí en su corazón, en su mente. ¿Qué debe sacar de todo su ser? ¿Qué debe sacar de su mente, de su corazón, que no le deja profundizar con el Señor, que no le deja intimidar con Él, que no le deja llenarse de la presencia de Dios? Y sácalo en el nombre del Señor. Saca si hay miedos, rencores, odios, faltas de perdón. Saca todo lo que tengas en este momento de tu corazón. No sigas albergando cosas que te van a hacer daño, que no te dan paz, que te van a crear enfermedades psicomáticas. En el nombre del Señor, saca todo, porque el Señor te quiere sanar a través de esta enseñanza. El Señor te quiere sanar a través de su amor, de su misericordia, la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso saca todo lo que tienes, hermano. Rompe todo lo que tienes, todos esos pensamientos que no son tuyos. Te invito a que los pongas a los pies de la cruz del Señor. Te invito a que los pongas al pie de Jesús. Él está recibiendo todo lo que tú tienes, todo ese odio, todo ese rencor, envidia, todo lo que hay dentro de ti. El Señor lo está recibiendo. El Señor quiere sanarte en este momento. El Señor quiere pasar tu mano ahí donde estás, junto a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tus padres, a tus tíos. El Señor se quiere manifestar poderosamente. Por eso dile: Señor, hoy te entrego todo lo que no es mío. Hoy quiero ser libre. Hoy quiero ser una vasija vacía para que tú me llenes de tu amor, para que tú me llenes de tu perdón, de tu reconciliación, de tu paz. Dile, hermano en este momento al Señor. Él quiere sanarte, pero quiere que tú saques todo lo que hay dentro de ti, que tú limpies tu mente para que reciba la fuerza y la gracia de Dios. En el nombre de Jesús, hoy echamos fuera todo eso que no es tuyo, hermano. Toda enfermedad la atamos a los pies de la cruz. Todo dolor, toda tristeza la ponemos en manos del Señor. Le entregamos nuestra vida en este momento. Entrégale, hermano, Harabandasai. Entrégale, hermano, entrégale. Y dile: Señor, qué bien que estás aquí. Dile, Señor, qué bien que estás aquí. Cantemos. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Ahora mismo, Señor. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación.
del Señor en este momento. Siente que Él te está sanando, hermano. Y si son tus padres, tu hermano, tus tíos, que no están ahí, ora por ellos. Ora por ellos en el nombre del Señor. Decláralos sanos. Declara sano a tus padres. Declara sano a tu familia, a tu hermano si está enfermo. Decláralo sano en este momento. Él está sanando. Su mano poderosa está pasando por tu corazón, por tu vida, por la de toda tu familia. Gracias, Señor, porque estás sanando, estás liberando, estás purificando, estás dando vida nueva, Señor. Nos preparamos, Señor, para recibir tu gracia, tu Espíritu Santo, tu fuerza y tu poder. Envíalo ahora mismo, Espíritu de Dios. Sopla como un rúa. Sopla como ese viento maravilloso sobre nosotros. Espíritu Santo, tócanos en este momento. Llénanos de tu presencia. Ahí donde hemos sacado esas vasijas, las hemos desocupado. Hemos sacado ese rencor, esa falta de perdón, ese odio, esa envidia, todo lo que hay ahí, todo lo que había, ese egoísmo, ese orgullo, esa prepotencia. La hemos sacado, esa falta de poderte recibir a ti, Señor. Ahora llénala a través de tu Espíritu Santo, Señor. Envía la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo ahora mismo sobre todos los que nos están viendo. Espíritu de Dios, toma ahora mismo, Espíritu de Dios. Toma toda mujer, todo hombre, todo joven, toda persona que nos está viendo. Llénala de tu presencia, Espíritu Santo. Llena, Espíritu de Dios. Ahora mismo, Espíritu Santo, sopla con poder ahora mismo. Haz un Pentecostés en esta asamblea, en todas las familias. Ahora mismo, tócame, Espíritu Santo. Cantémosle, tócame, Espíritu Santo, ahora mismo. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Ahora mismo, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. No te canses de orar, no te canses de orar. Órale. Sáname, Espíritu Santo. Sana ahora mismo. Espíritu de Dios. Llena. Que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y sáname, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, sana en este momento. Espíritu de Dios, te damos toda autoridad para que te apoderes de nosotros. Dale autoridad al Espíritu de Dios. Dile que le abres la puerta de tu casa para que Él habite en tu casa, para que Él habite en tu vida, para que Él habite en tu familia. Dale toda autoridad al Espíritu de Dios que te está sanando en este momento. Gracias, Espíritu de Dios. Dale gracias al Espíritu Santo porque está tomando su vida, está tomando su familia, está tomando a todos los que nos están viendo. Gracias, Espíritu de poder. Hoy declaro la sanación a través del Espíritu Santo. Declaro la reconciliación a través del Espíritu Santo. Declaro que el amor del Padre, del Hijo y de Él mismo está en tu vida, está en la vida de tu familia. Habrá poder y sanación.
habrá unción, habrá restauración de la familia, habrá cosas nuevas que ni ojo vio, que ni oído escuchó. En el nombre del Señor, derrumba todo lo que no es tuyo a la presencia de Dios, para que Él obre en tu vida en este momento. Dale gracias al Espíritu Santo. Dale gracias. Dile gracias, Espíritu de Dios. Gracias te quiero dar en este momento, porque tú estás en mí, porque creo, tengo fe en que toda crisis, toda enfermedad, todo dolor se irá en el nombre de Jesús, y llegará la bendición tuya, la paz, la sanación, ahora y siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Espíritu de Dios, hermano. Dale ese aplauso maravilloso. Dale ese aplauso, ese abrazo al Espíritu Santo. Y te invito que oremos por mi esposa en este momento, para que la palabra de Dios se haga vida en tu corazón. Oh Padre Santo, te pido que envíe la fuerza de tu Espíritu Santo sobre la vida de mi esposa, sobre la enseñanza que nos va a dar. Danos a nosotros oídos de discípulos para escucharla y ponerla en práctica. Te doy gracias por su vida, por su ministerio y su familia. Hoy la bendigo en el nombre tuyo, Señor, y declaro una bendición sobre mi esposa y sobre la enseñanza, ahora y siempre, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, muy bien, después de este momento de oración, de alabanza, ya nos hemos conectado con el dueño de la vida, hemos estado pidiendo, alabando, glorificando el nombre del Señor. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios. Vamos a vivir este momento de enseñanza que he titulado Necesitamos ser sanados. Y quiero ofrecer de manera muy especial esta enseñanza por todas las personas enfermas que se han contagiado de este virus del COVID-19, por todos aquellos que están pasando difíciles dificultades con su enfermedad, por el contagio, por las dificultades económicas. Pero también ofrezco esta enseñanza al Señor por todas las personas que están enfermas espiritualmente, que están enfermas por alguna situación de su vida, en alguna de las etapas de su vida, con sus familiares, en relación con sus padres, con sus hermanos, con su familia, con sus hijos, con su pareja. Pidámosle al Espíritu Santo en este momento que ilumine esta enseñanza y que todos quedemos sanados, que tú y yo sanemos el corazón en este día tan especial de asamblea. El objetivo de hoy es que comprendamos que la enfermedad física y espiritual no es una prueba de Dios, no es porque Dios quiere que tú estés enfermo. No, no es una prueba, más bien es una oportunidad que Dios permite para que nos acerquemos a Él, para que conozcamos de su amor. Jesús pasó haciendo el bien y eso lo vemos en la palabra de Dios en Mateo 4, en el versículo 23 al 24 dice así: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían cuantos sufrían diferentes males, enfermedades y dolores, y a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos. Y Jesús los sanaba. Mire tan hermoso lo que dice la palabra de Dios, que acudían a Él toda clase de personas enfermas y nombra distintas dolencias físicas y también espirituales, porque hay muchas clases de enfermedades. Jesús vino a sanarnos. Marcos 2:17 también nos dice que Jesús no vino por los que estaban sanos, sino por los enfermos, por aquellos que necesitaban esa sanación, porque la enfermedad, el sufrimiento, no es algo que Dios quiera para la humanidad.
No, Él quiere que seamos felices, que vivamos bien, pero desafortunadamente somos frágiles, somos débiles y la enfermedad a todos nos va a tocar en algún momento de nuestra vida. En algún momento de nuestra existencia, la enfermedad física va a tocar algún órgano de tu cuerpo. Y ni se diga de las enfermedades espirituales que a veces hay en nuestro corazón. Por eso yo quiero compartir 2 ideas importantes y claves en esta enseñanza. Primero, ¿de qué nos sana el Señor? ¿De qué quiere sanarnos el Señor? Muchas personas pasan por la vida años sin importar el oficio que tengan, la profesión, sin importar la edad, cargando sobre sus hombros cargas muy pesadas, dolores profundos en su corazón. Muchas personas están buscando esa sanación. Muchos necesitamos esa luz de Jesucristo que llegue a nuestro corazón para que sane, restaure todo nuestro ser integral. ¿De qué nos sana el Señor? Primero nos sana de esas enfermedades espirituales causadas por el pecado. Hay muchas enfermedades que son causadas por el pecado y que traen muchas consecuencias, graves consecuencias para la vida humana y sobre todo en relación con los demás, como por ejemplo los vicios. ¿Cuántas personas están esclavizadas a un vicio? Al vicio del alcoholismo, del cigarrillo, de las drogas, a diferentes vicios que los tienen oprimidos y que no los dejan en libertad. Vicios o impurezas o estos virus como el orgullo, la mentira, la violencia, la envidia, la rebeldía. Estas situaciones de pecado hacen que espiritualmente estemos enfermos, que nos enfermemos en el corazón y se vaya carcomiendo poco a poco ese pecado en nuestra vida, de manera que llega un momento en que la persona queda sola, abandonada, porque nadie quiere relacionarse con él, con ella, por esa situación. Otra clase de enfermedades de las cuales Jesús nos quiere sanar son las enfermedades emocionales, causadas por las heridas y las humillaciones que hemos recibido en las distintas etapas de la vida. Heridas y humillaciones desde el vientre de la madre. ¿Cuántas personas no han sido rechazadas desde el momento en que están en el vientre? Cuando papá, mamá se enteran de la llegada de este bebé, el miedo, tal vez no se esperaba ese bebé, comienza ahí un rechazo por esa criatura y entonces no hay aceptación y empieza una serie de circunstancias que afectan profundamente la gestación de ese ser vivo que empieza la vida. Aspectos negativos en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez. Cuántos episodios en la vida de palabras, de gritos, de maltratos, de violencia física y verbal. Cuántos episodios que van quedando acumulados de situaciones dolorosas, violaciones, manoseos, de circunstancias fuertes, violentas, que van carcomiendo el corazón y causan heridas muy profundas en el ser. Y se va creciendo con ese dolor de abandono, de impotencia, palabras como tú no puedes, tú no sirves, cosas que van afectando nuestro desarrollo integral como personas. Estas heridas emocionales causan mucho daño. Recuerdos dolorosos de la infancia, recuerdos donde vimos de pronto las peleas de nuestros padres, donde vimos violencia, donde fuimos víctimas de muchas situaciones que quizás no queremos recordar,
que queremos olvidar, pero que asaltan en algún momento de la vida. Llega ese recuerdo y llega el dolor y llega la frustración y hace que la persona no pueda avanzar, que no pueda seguir, porque le atormenta en su mente ese recuerdo doloroso. Promesas negativas hechas cuando éramos niños. ¿Cuántas personas de niños no se prometieron negativamente alguna circunstancia? Por ejemplo, cuando a los hombres le dicen los papás, papá o la mamá le dice, los hombres no lloran. ¿Cuántos hombres no han quedado con eso en el pensamiento, con esa frustración de no poder expresar sus sentimientos a través de las lágrimas? Y entonces queda en su mente y se hace como esa promesa negativa: jamás lloraré, nunca lloraré. Y eso causa daño, porque llorar es una forma de sanar. Y así podemos habernos hecho muchas promesas negativas. O por ejemplo, una niña que al verse de muy niña sometida al cuidado de sus hermanitos, tal vez al abandono o a la orfandad, entonces se dice a sí misma: jamás tendré hijos. Y esa frase o esa promesa negativa que se hizo de niña la va a vivir luego en la adultez. Y así hay muchas cosas. Yo creo que en este momento cada uno de ustedes está recordando, y les invito, traiga su mente en este momento esas heridas profundas que le han causado de alguna manera en su existencia, en cada una de las etapas. Otras enfermedades de las cuales el Señor quiere sanarnos son las enfermedades físicas. Muchas enfermedades físicas se vuelven espirituales. Hay muchas enfermedades que el cuerpo somatiza, como las migrañas, la artritis, el cáncer, y son consecuencia de un odio, de un rencor, de alguna cosa que no hemos resuelto emocional o espiritualmente. Jesús quiere sanar esas enfermedades físicas, esos dolores, esas enfermedades prolongadas de algunas personas que sufren y sufren con esa enfermedad y no han podido y dependen del medicamento y de estar visitando a los enfermos. De esas enfermedades el Señor quiere sanarte hoy, quiere liberarte. Y también Él quiere sanarnos de la opresión del maligno. Sí, porque muchas veces hemos incurrido en la lectura del horóscopo, de las cartas, o hemos aceptado ir a los brujos, a los hechiceros, a aquellas personas para que nos curen, personas que no trabajan con el bien, con Dios, sino que utilizan riegos y muchas cosas y hacen que nos contaminemos y que por eso suframos también la opresión del maligno, que nos quiere atados, que nos quiere muertos en vida. ¿Y cuántas personas están sufriendo enfermedades que no son propias de su cuerpo, de su vida, sino que son impuestas por algún maleficio? Jesús quiere sanarnos y nos lo dijo la palabra en Mateo 4. Él sanó de toda clase de dolencias. Pero ¿cómo nos sanamos? Sería la pregunta. ¿Cómo podemos sanarnos espiritual y físicamente? Voy a darles en este punto dos cosas. Primero, en la sanación espiritual. ¿Cómo podemos sanarnos espiritualmente? Primero, deseándolo, tomando la decisión de ser sanados. En la parte espiritual es muy importante la decisión de desear que el Señor llegue a nuestro corazón y que Él nos pueda sanar. Desear, disponernos, abrir nuestro corazón, abrirnos a la obrar de Dios para que Él llegue con su luz, con la fuerza del Espíritu Santo y sane ese dolor, esa herida profunda que hay en nuestro corazón. Nos sana por medio de la oración. Es importante orar.
Y hay que orar mucho y pedirle mucho al Señor. En nombre de Jesús, a nuestro Padre Dios, le pedimos en nombre de Jesucristo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que sane nuestra vida. Y es importante también sanar a través del perdón. Esa es la siguiente para podernos sanar espiritualmente. El perdón es la llave de la sanación. Y a veces no es tan fácil perdonar. Es una gracia divina, pero también es una decisión del corazón. Y hay que pedirle al Espíritu Santo nos dé la fuerza para tomar esa decisión de perdonar. Y la otra forma es empezar un camino espiritual. Ofrecer nuestra vida a Dios, servirle, amarlo, conocerlo, empezar a leer la palabra, a tener una vida diferente a través de un proceso espiritual. Esa es la manera para sanarnos espiritualmente. Algunas recomendaciones, algunas cosas, teniendo en cuenta que la sanación es un proceso que se va dando poco a poco, no es de la noche a la mañana. El Señor va actuando de distintas maneras hasta que ya tú vas a descubrir cómo estás realmente sano, libre, cuando te sientas en paz, feliz, pleno, en la dicha, en el gozo. Ahí vas a descubrir que ya estás sano, que ya tu corazón ha sanado y está libre. Ahora, ¿cómo nos sanamos físicamente? Físicamente nos podemos sanar a través de unos pasos también que nos lo dice la palabra de Dios. Eclesiástico 38, del 9 al 14. La palabra nos ofrece unos tips para podernos sanar físicamente también. Dice así: hijo mío, cuando estés enfermo, no seas impaciente. Pídele a Dios y Él te dará la salud. Huye del mal y de la injusticia y purifica tu corazón de todo pecado. Ofrece a Dios sacrificios agradables y ofrendas generosas de acuerdo con tus recursos. Pero llama también al médico, no lo rechaces, pues también a él lo necesitas. Hay momentos en que el éxito depende de él y también él se encomienda a Dios para poder acertar en el diagnóstico y aplicar los remedios eficaces. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bonita palabra. Cómo nos habla el Señor, la palabra realmente, las escrituras son un manual de vida y nos dicen cómo poder vivir bien, cómo poder salir adelante. Pues bien, encontramos entonces aquí unos elementos claves para ser sanados físicamente. Lo primero, ser paciente. Cuando nos llega la enfermedad, hay que ser pacientes. La enfermedad tiene un desarrollo, un tiempo en el cual se va gestando la enfermedad, el virus, lo que esté sucediendo, se va desarrollando dentro del cuerpo. Y a veces queremos ser sanos ya. Hay mucha gente que pide oración, que nos pide que oremos y son impacientes, quieren que yo haga la oración y al otro día ya quedó bien. No, hay enfermedades que no actúan así, hay enfermedades que se van desarrollando poco a poco y se necesita este bello fruto del Espíritu Santo que se llama la paciencia, saber esperar. Es una virtud, saber esperar, ser pacientes. Lo segundo es pedirle a Dios. Hay que pedir también a Dios, hay que orar, como lo decíamos en la sanación espiritual. Hay que pedirle a Dios nos dé la salud. Pedirle, Señor, ayúdanos. Necesitamos ser sanados y ofrecer. Dice acá, bueno, antes de ofrecer, huye del mal y de la injusticia y purifica tu corazón. Entonces, ser pacientes, pedirle la ayuda a Dios, pero también reconocer qué pecado hay en mi corazón, qué hay en mí que necesita ser purificado por el Señor. Y entonces la enfermedad se convierte en redención, porque dice en el verso 11,
Ofrece a Dios sacrificios agradables, ofrendas generosas para Él. Ofrécele esa enfermedad al Señor. Ofrécela por tu familia, por la conversión de aquella persona que necesita salir adelante, reconocer a Dios como su Salvador. Ofrécela y entonces la enfermedad se convierte redentora, porque tú unes el dolor físico de esa enfermedad al dolor de la cruz, y entonces el Señor derrama esa bendición grande para ti y para aquellos por los cuales tú estás ofreciendo la enfermedad. ¿Cuántos enfermos terminales yo he visto cuando trabajé en la pastoral de la salud? Pude ver muchas personas, ancianitos, personas terminales, cómo le ofrecían a Dios su enfermedad y eran felices a pesar del dolor físico. En su postración sonreían, tenían ese rostro, esa luz se veía en sus ojos, en su semblante, porque había ese amor de Dios, porque habían ofrecido, habían entregado su dolor y lo habían unido al Señor, y entonces hay una redención hermosa. Y también dice en el verso 12, que es el siguiente paso para ser sanados físicamente, es llamar al médico. Es importante ir al médico. Hay personas que se rehúsan a ir al médico porque hay congestión en las EPS y sí, lo sabemos, que a veces se complica la cita médica, que a veces no es fácil, pero hay que acudir a los médicos cuando ya vemos que la enfermedad está llevando mucho tiempo, no hay sanación, los remedios caseros no nos funcionan. Ya se hace necesario que el médico dé un diagnóstico, dice acá, que no lo rechacemos porque también los necesitamos. Y ellos se encomiendan a Dios. Y ellos cuando se hicieron su graduación y se comprometieron con esta profesión, le han ofrecido a Dios el poder a salvar las vidas, porque la vida es de Dios. Entonces se encomiendan a Dios, le piden a Dios sabiduría, encomiendan su profesión. Muchos de ellos tienen esa calidez humana y esa sabiduría divina para diagnosticar y para dar los mejores medicamentos. Entonces, aquí está la solución. Vemos cómo la palabra de Dios nos está ofreciendo cómo el Señor puede sanarnos espiritual y físicamente. Y esa es la invitación que yo quiero hacerles en este día, a que nos dejemos sanar por el Señor, a que reconozcamos hoy que necesitamos ser sanados, que todos de una u otra manera necesitamos ser sanados. Y Dios te quiere sanar. Dios quiere que tú seas libre de la enfermedad, que vivas bien, que disfrutes la vida y que vivas en esa plenitud, tanto espiritual como físicamente, que podamos disfrutar de cada momento de la vida, de cada instante de la vida. Dios te ama, déjate amar por el Señor y deja que el Señor te sane. Pídele a Él, descubre cuál es esa enfermedad, qué está causando ese dolor en tu vida o en tu corazón, en tus pensamientos, en tus relaciones con los demás. De una u otra manera necesitamos sumergirnos en la presencia del Señor. Sumérgete hoy en su divina presencia y pídele esa sanación para que tú seas libre, para que seas feliz. Vamos a pedirle en este momento al Espíritu Santo. Con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, le vamos a pedir al Señor que sane nuestro corazón de toda herida, de toda enfermedad espiritual, emocional, física, para poder ser sanos. Por eso les voy a invitar a que se ubique en un lugar cómodo, que se ponga cómodo, que se disponga, que si puede cierre sus ojos y se ponga en actitud de oración. Y le pidamos en este momento la gracia de la sanación. Necesitamos ser sanados, necesitamos ser curados, así como lo hizo el Señor
cuando Él iba por toda la región de Galilea, curando los enfermos, toda clase de enfermedades, toda clase de dolencias, el Señor las sanaba. Él lo sabía, y Él lo sanaba porque Él sabía del dolor, porque Él experimentó también en su cuerpo el dolor, y Él quiso sanarnos porque a eso vino, a mostrarnos su reino, a mostrarnos el amor del Padre. Y la sanación es una forma bella de mostrarnos que Dios nos ama, que Dios quiere que seamos felices, que seamos sanados. Pero necesitamos reconocer hoy que necesitamos ser sanados. Dile al Señor, yo necesito que sanes mi vida, que sanes mi corazón, mi mente, esos recuerdos dolorosos, que sanes esas heridas profundas causadas por distintas cosas, distintos males, distintas circunstancias que nos han oprimido, que nos tienen ahí enconchados, que no nos permiten ser libres, ser felices, Señor. Sánanos, Señor, y sana, Señor, también a todos los enfermos. En este momento, Señor, yo te pido, pasa tu mano bendita sobre los enfermos contagiados por el COVID. Hay muchos, Señor, familias enteras encerradas en cuarentena por esta terrible enfermedad. ¿Cuántos están en la UCI? ¿Cuántas personas allá solas, debatiéndose entre la vida y la muerte? Señor, sánalos, Señor, sánalos. Trae a tu mente todas las personas enfermas en este momento, y con fe oremos por ellos. Pidámosle al Señor que los toque, que los sane a través de la medicina, a través de los médicos, Señor. Ven, Señor Jesús, sánanos, Señor. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Oh, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, aún quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, aún quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy sí, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, declaramos sanidad en toda enfermedad, en todo dolor, ahora mismo, Señor. En el nombre tuyo, Señor, con la fuerza y la gracia de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy los enfermos se sanarán, en el nombre tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque estás pasando tu mano poderosa por cada enfermo, no solamente de cuerpo, sino espiritualmente, mentalmente. El Señor está sanando en este momento, está restaurando corazones, está restaurando cuerpos. Te enferman,
que esa enfermedad que tú tienes es para santificarse, para sanarse, para decirle, Señor, aquí estoy. Acepto lo que tengo, dile, acepto lo que tengo, mi enfermedad, mi dolor, y te lo pongo en tus manos, Señor. Y me quiero declarar sano. Declárate sano en el nombre de Jesús. Tenga esa fe y esa esperanza en que el Señor te está sanando en este momento. Está pasando tu mano poderosa por tu mente y tu ser. Hoy sí, Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Señor, gracias. Porque veremos testimonios tuyos, Señor, de sus sanaciones, de sus restauraciones, como tú lo hacías, Señor, como nos lo decía el Evangelio hoy. Gracias, Señor. Gracias por tu obra, Señor. Ahora y siempre, Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Ya no te quejes mal de tu oración, solo dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Deposita tu confianza en Él. Señor, gracias. Hoy y siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y también veneremos a María Santísima, nuestra Madre, a ella que estuvo al lado de Jesús en las bodas de Caná, cuando le pidió su primer milagro, cuando se acabó ese vino, cuando ya no había amor, cuando ya no había esperanza en esas parejas, María estaba intercediendo. Y hoy, si tú estás enfermo, con dolor, con tristeza, de pecado, de debilidad, de cuerpo, deposita tu corazón en el corazón de María Santísima, en ella, para que ella hoy le pueda decir a su Hijo que haga un milagro en tu vida, en tu ser. Dale gracias a María, a la humilde, a la llena de gracias. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe, y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar, y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió, por gracia del Hijo Santo de Dios. María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, qué alegría haber podido compartir con ustedes. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal de evangelización HMF Cedesur, Hombres y Mujeres de Futuro Cedesur. Suscríbase, active la campanita, pero sobre todo comparta este mensaje con muchas personas para que conozcan de Dios, de la sanación de Dios. Próximamente vamos a tener también un encuentro para hombres, para que también los hombres sanen su corazón. Bueno, y con esta alegría y este gozo queremos decirle que hay casi 100 mujeres en el encuentro que estamos dictando. Y también esperamos a los hombres, como lo decía mi esposa. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. Vamos a cerrar los ojos y a disponernos nuevamente para que Dios bendiga cada uno de los hogares, cada una de las personas que en este momento están sintonizadas con nuestra asamblea de oración. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Que el Señor haga resplandecer el rostro sobre tu vida. Amén. Que el Señor tenga de ti y de mí misericordia. Amén.
Que el Señor le dé la paz a todos los enfermos y a los hogares. Amén. Y todo lo que hemos dicho y compartido hoy ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima.